comentarista. La verdad es que hay una gran diferencia entre el extraordinario texto que nos ha traído Eduardo, que ustedes han tenido oportunidad de leer o van a leer, está pues a disposición, que es un esfuerzo extraordinario de interpretación, de sistematización y de construcción de una mirada suscitada por la misma obra. Creo que ese es el primer reconocimiento que hay que hacerle al trabajo del maestro Subirá. Él aquí me ha graduado de experto en Guimarães Rosa, no tanto, pero sí voy a empezar diciéndole a ustedes que pues la mejor forma de reconocer esto es decirte, Eduardo, que escuchándote volvía 25 años atrás y me sentía como escuchando a mis profesores brasileños, esos sí expertos en Guimarães Rosa. Hablo de una señora minera que lo había conocido, una bruja en el mejor sentido de la palabra, la profesora Consuelo Albergaría, que tiene precisamente un libro sobre todas las corrientes esotéricas de las cuales bebe la obra de Guimarães Rosa, y que tú no has tenido oportunidad de señalar en la exposición, pero que quienes lean el texto van a ver cómo Eduardo vincula todas esas corrientes en todas las preocupaciones e inquietaciones metafísicas que va expresando Riobaldo a lo largo del libro. Y de otro profesor que tú has hecho en tu texto varias anotaciones muy precisas, porque es un tema también muy largo, que es el tema de lo que ha señalado la renovación del lenguaje, la revitalización y la construcción de un portugués poderosísimo a partir de un fenómeno que algunos de estos estudios, como mi profesor Eduardo Coutinho, que hizo su tesis doctoral sobre el tema del lenguaje en Guimarães Rosa, que él denomina el proceso de retraducción intelectual, lingüística. ¿Por qué? Porque el portugués hablado en el Brasil, con un fuerte componente en la oralidad de ese Brasil profundo, en el cual Guimarães Rosa, como lo ha señalado Eduardo, fue un médico rural, y hay unas fotos muy lindas de Guimarães. Andaba siempre con una libretica colgada aquí, montando a caballo en todas estas zonas. Estamos hablando de un médico en los años 30, que le tocó pues esas guerras de Yagunzos, y que son las que van a ser materia vertiente, como dirían los brasileños, de Gran Ser Dos Veredas y de buena parte de su obra. Ese médico recogió todas las expresiones posibles de la oralidad de ese pueblo, pero también lo retrabajó por la tradición culta del portugués, un extraordinario conocedor de la literatura en lengua portuguesa, más su gran capacidad para aprender lenguas. Sabía 11 lenguas, era un gran lector en distintas lenguas, era un conocedor profundo de la literatura medieval española, ibérica, era un conocedor de las literaturas orientales, era un conocedor y un estudioso de religiones. Esto lo pude comprobar porque mi profesora Consuelo Albergaría, que fue su amiga, joven por supuesto, que no estudió en su tesis doctoral sobre ella, uno de los ejercicios que hizo fue llevarnos a una fundación que hay en el centro del Río de Janeiro, en donde está la biblioteca de Guimarães Rosa, que es una fantasía, los 8 o 9 mil libros que hay ahí, en donde uno se puede dar cuenta los textos que él rastreaba de todas las culturas y de todas las lenguas. Tuve la oportunidad de ver el ejemplar de Fausto de Goethe, anotado con una letra menudita y precisa por parte de Guimarães. O sea, con esto señalo ese aspecto que Eduardo ha planteado tan extraordinario y que ha dado lugar a extraordinarios trabajos en relación a lo que es la revitalización, renovación del lenguaje, ligado a lo más profundo de la cultura oral brasileña, pero también retrabajado con un sentido poético. Incluso hubo sectores críticos que consideraron eso un libro abstruso en términos lingüísticos. Hubo un debate con la Academia Portuguesa de la Lengua
en donde consideran que es un libro pésimamente escrito, los portugueses, imagínate tú, decir eso de Gran Sertón Veredas, semejante portento de la lengua portuguesa, pero producto de que no entendían la gran apuesta renovadora ahora vamos viendo ahí que para entrar, de Guimarães en el tema de lingüístico, al punto de que estando yo en Brasil hubo un estudio, un grupo de investigadores sobre la lengua en el Gran Sertón Veredas, e hicieron trabajos de campos con distintos tipos de públicos, y realmente quienes mejor entendían el lenguaje que había en la obra de Guimarães, y en particular en el Sertón Veredas, eran los campesinos del interior de Minas Gerais, ¿no? Es lo mismo que ha dicho García Márquez cuando reclamaban por todos esos juegos verbales que hay en el Otoño Patriarca, que él decía: cualquier taxista de Barranquilla les dice sobre esos términos. Digamos, con eso lo que señalo es el arraigo que a lo largo del ensayo de Eduardo hay en la construcción de esta novela con lo popular, y que es un punto común, creo yo, con las otras novelas que trabaja Eduardo en estos ensayos, en el caso de Rulfo, en el caso de Arguedas, en el caso de Roa Bastos, en el caso de Mario de Andrade, que fue otro gran investigador de la cultura popular brasileña, de su música, fue prácticamente, como lo dijo aquí en su conferencia Eduardo, el padre del patrimonio histórico brasileño, de manera que yo creo que Guimarães también hace parte, digamos, de ese gran proyecto intelectual de instalar una obra profundamente enraizada con una nación. Yo quiero decir entonces que esta interpretación filosófica y religiosa que emprende Eduardo en su ensayo La guerra mítica del sertón, pues por supuesto me retrotrae a mi propia lectura y estudio del Gran Sertón Veredas. Hace mucho rato pues no volvía, he desempolvado algunas carpetas, algunas notas, muchas cosas, y entiendo que ha ido creciendo la vasta bibliografía que leí en mi formación doctoral en la Universidad Federal de Río. Subrayo este hecho porque el lúcido ensayo de Eduardo ha disparado en mi memoria todo lo que significó adentrarme en esta obra magna de la literatura brasileña y latinoamericana. Quizás, hoy lo puedo decir con absoluta certeza, la que más marcó mi experiencia virtual y espiritual durante los 14 años, el país de Río Baldo y de Aorín. Y mucho le debo de este periplo, en particular en el plano literario e intelectual, a la obra de Guimarães, pues a la que me acerqué de la mano de estos profesores que les he mencionado, y de los intérpretes que empezaban a elaborar sus ensayos y sus trabajos sobre la obra de Rosa, tanto brasileños como extranjeros, en los años 80, cuando Gran Sertón Veredas, que había sido publicada en 1956, ya era reconocida como una obra cumbre de las letras brasileñas. Haroldo de Campos, un crítico y poeta paulista, decía con relación a esta tradición que la obra de Guimarães, especialmente Gran Sertón Veredas, era una especie de obra límite, una cosa a la cual se llega en la tradición, como lo es cerrando un ciclo, como lo es Cervantes para la novela de caballería, como lo es Thomas Mann, por ejemplo, con su tema fáustico, para toda esa tradición que ha señalado Eduardo, que tiene raíces en el Medioevo y que tiene, en el caso particular de Alemania, una tradición muy importante. Yo solo quiero hilvanar pues con este primer comentario unas notas apreciativas centradas en el ensayo de Eduardo, lo que me ha suscitado, y hacer una especie de diálogo con este texto, poder contextualizar algunos aspectos, señalar algunas cosas, y señalar también, como ya lo ha presentado Eduardo, algunos puntos interpretativos más relevantes en el trabajo de Eduardo.
Bueno, aquí yo quise colocar de unas revistas y cosas que tengo, algo muy importante es como quién era Guimarães Rosa. Yo fui a conocer, después del curso con Consuelo Albergaría, esa señora me deslumbró y en esas vacaciones me fui un mes a recorrer eso que ella me ha mostrado en mapas, etcétera. Hay un crítico brasileño llamado Alan Villano que escribió un libro muy bello de esto que ha hablado, señalado Eduardo, de que es un libro que puede verse también como un tratado geográfico de Brasil. Es impresionante los nombres, todo hasta el más mínimo riachuelo. Y Villano muestra las rutas del Grande Sertón y de los acontecimientos a partir del río San Francisco, las cosas que suceden en la margen derecha y las cosas que suceden en la margen izquierda, incluso con claros sentidos simbólicos. Guimarães era preciosista hasta el más mínimo detalle, es asombroso. No creo que haya nada en la obra de Guimarães que él no hubiese pensado y elaborado con fino detalle en todo sentido. Entonces ese es un tema pues que creo que plantearle, puede irle mostrando. Ahí está, por ejemplo, él cargando a su hija Vilma con sus padres en el interior de Minas Gerais. Nació en Corvisburgo, es una ciudad pequeñita que queda al final de una carrilera, de una de las rutas del tren al interior de Minas Gerais, donde termina, es la última estación del tren en Corvisburgo. Una ciudad muy pequeña, ya está la casa. Eso es como ir pues a estos pueblitos donde nació Rulfo, donde nació el propio García Márquez, Aracataca, que es un pueblo perdido en la zona bananera, o los pueblos del Perú, de la Sierra Andina peruana. O sea, a esos mundos profundos del Brasil, de donde sale, dijéramos, la obra de Guimarães. Sin duda, el ensayo de Eduardo es una original aproximación al Gran Sertón Veredas y aporta conceptos e ideas valorativas a la ya nutrida recepción crítica que esta novela ha suscitado. Voy a señalar brevemente, para resaltar y destacar lo de Eduardo, algunos ejemplos. Creo que buena parte de la explicación simbólica, filosófica que ha presentado Eduardo, que ustedes podrán leer con detalle, en detenimiento en el ensayo, pues tienen que ver y dialogan muy bien y amplían uno de los ensayos capitales y pioneros sobre la obra de Guimarães, que es el de Antonio Cándido, en donde él plantea el principio de reversibilidad como ley narrativa que rige la estructura de Gran Sertón Veredas. A este principio se prenden las diversas ambigüedades que estructuran el texto, la del espacio representado, la de los personajes, la de las relaciones afectivas del narrador, las inquietaciones metafísicas que son las responsables por la oscilación de Riobaldo entre Dios y el diablo, entre la realidad y la duda del pacto, la del ser o no ser, que ha desarrollado muy bien Eduardo y que ha mostrado cómo Guimarães resuelve ese tema de la dualidad, es decir, se puede ser y no ser al mismo tiempo, porque lo que importa es la transformación, es el camino, es la travesía, que es fundamentalmente uno de los puntos centrales del libro, ¿ya? Y en función de este principio se misturan todos los niveles de la obra, lo real y lo real, y lo irreal, lo aparente y lo oculto, todo originado en este tema central que ha señalado Eduardo, en el pacto en las veredas muertas, pacto que hubo y no hubo, fue y no fue. Eso es lo interesante como principio, porque eso es a lo que apunta la lectura de Cándido. En esta dirección, la interpretación de Eduardo avanza para situar la autonomía del narrador, la construcción del sujeto, perspectiva que ya había analizado, y aquí lo llamo el libro que vamos a lanzar mañana. No es una cuña, sino una
reflexión real que existe. Ya pues en conversaciones con Eduardo, él nos ha expresado la relación de continuidad que hay entre esta construcción del sujeto que hay en Riobaldo, en Gran Sertón Veredas, y la reflexión que él ya había hecho en el capítulo 4 del Continente Vacío, el discurso de la modernidad. Aquí lo que quiero señalar muy brevemente, porque el ensayo, el capítulo es largo y el tema es bastante bien desarrollado en el ensayo por Eduardo, lo que quiero destacar es que el discurso de la modernidad, que Rosa, y lo muestra muy bien Eduardo en su ensayo, y tiene relación con ese capítulo del Continente Vacío, se separa de la representación del sujeto absoluto cristiano y su principio de obediencia, y hay todo un desarrollo muy interesante y muy rico en el libro de Eduardo, lo vamos a ver con los estudiantes en el curso de la maestría, y se instala en la construcción de la conciencia reflexiva que se despliega en la compleja elaboración del personaje Riobaldo. Cito a Eduardo: en este relato autobiográfico es el relato de un monólogo dialogal en el que se pone de evidencia la arquitectura psicológica de un sujeto intelectual contemporáneo y la dinámica psicológica de su configuración interior. Cierro comillas. Entonces, el cierre interpretativo del ensayo en esta dirección es poética y filosóficamente espléndido, a partir del significado de la palabra que abre y cierra Gran Sertón Veredas. Nonada y nonada, la primera palabra es nonada en el libro, y la final es nonada, udiapu noa, existes hombre humano, travesía. Existe el hombre humano, travesía. Eso colocado por un hombre como Guimarães Rosa, que no dejaba un solo cabo suelto desde ningún punto de vista, es lo que Eduardo ha señalado preciosamente, poéticamente y filosóficamente como uno de los grandes sentidos de esta travesía iniciática. El libro pues se puede leer, como ha señalado Eduardo, en ese sentido, pero también es una travesía del lenguaje, pero también es una travesía al Brasil profundo, es una gran metáfora de ese Brasil, y también puede leerse como una travesía intelectual, histórica, social, o sea, tiene todos esos principios. Hay, por ejemplo, un elemento recurrente que ahora Eduardo señaló, que es el del sertón. ¿Qué es el sertón? El sertón es el mundo, el sertón es y no es. El sertón lo define de unas maneras, a veces por la negación, otras por la afirmación, pero es una constante, como lo mismo hace con el diablo y con Dios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay una muy bella, dice: el diablo es a las prisas y Dios es la paciencia, y juega, otra vez voltea la cosa. ¿Por qué? Porque ese es el principio fundamental que rige esta concepción rosiana, que es el principio de la reversibilidad, y creo que la ambigüedad se vuelve siempre un asunto que va elaborando Guimarães Rosa. Por eso creo que definitivamente sí es una gran novela metafísica, ese es el tenor que la orienta, pero es también muchísimas otras cosas. O sea, uno puede hacer en esa novela una rigurosa lectura histórico-política del Brasil. Incluso hay elementos históricos, obviamente uno puede pasar por encima de ellos. Tengo una anécdota con mi profesor brasileño, estaba dando la tesis, porque yo, como venía de una formación marxista, quería ver la sociedad todo el tiempo, la lucha de clases, los conflictos políticos, el Estado, la construcción de nación, la modernidad y todo ese tema. Entonces, pues obviamente ese móvil inicial, porque uno no lee ingenuamente, uno lee con unos presupuestos un texto, entonces me llevó a ser muy preciso y muy detallista con los elementos de orden político, social, histórico, y los hay todos. Uno puede en el relato incluso decir que la historia sucede en 1917, hay referencias concretas, ¿sí? Uno puede decir que Guimarães muestra el momento en que Luis Carlos Prestes pasa en una de esas guerras yaguzas, se sabe que pasó por el interior de Minas Gerais con la columna Prestes. Prestes, incluso mucho antes que Mao Zedong, también empezó a hacer una gran marcha
dentro del Brasil, en la perspectiva, dijéramos, revolucionaria de Luis Carlos Prestes. Estoy hablando del fundador, el capitán Prestes, que después va a fundar el Partido Comunista Brasileño y que va a ser un personaje legendario de la vida política moderna brasileña. Tuvo la fortuna de ser aliado de Lula y alcanzó a ver ganar a Lula su primera presidencia. Yo lo vi en el palanque con Lula en las primeras dos elecciones donde el PT fue derrotado. Pero estoy hablando de una figura histórica, legendaria, y aparece. Claro, no hay una... Es igual que lo que hace Rulfo en Pedro Páramo con la Revolución Mexicana. Hay 6 o 7 fragmentos de una densidad pero poética extraordinaria, a través de los cuales todo ese universo de los muertos, todo ese universo mítico, toda esa búsqueda está ligado a un drama histórico-social muy definido, que no podemos decir es la Revolución Mexicana, es todo lo que pasó, es todo lo que está en cuestión a partir de eso. Entonces, Eduardo lo señala, yo siempre digo que en esta lectura pienso que uno puede establecer, porque hay de todo por ese principio de lo que les he hablado. Y entonces, destaco que entonces vale señalar que este ensayo, como los otros de Mito y Mímesis y el continente vacío, entre ellos existe una relación de continuidad, al destacar en las 5 novelas analizadas la restauración poética de una ética, una metafísica y una política humanistas arraigadas en las tradiciones vivas de las antiguas culturas andinas, amazónicas, africanas o mesoamericanas, dotadas de la misma universalidad, que es una de las cosas que rescata Eduardo, que puede atribuirse a la metafísica de León Hebreo, a la teoría de los colores de Goethe, a la concepción de la naturaleza de Courbet. Para Subirats, la integración de estas voces y lenguas antiguas, en muchas ocasiones relacionadas con la experiencia de lo sagrado, ha abierto a la literatura latinoamericana del siglo XX a una nueva dimensión de lo poético. Y creo que ese es uno de los grandes logros de estos ensayos, y en particular de este que me toca comentar, el texto de Eduardo. Pues podríamos hacer muchísimas comentarios. Aquí voy a hacer uno último para no alargarme, que es el que tiene que ver con el final que Eduardo ha presentado. En el texto final, Eduardo muestra cómo la salida final de Rosas en el texto se separa muchísimo, por ejemplo, de la de Santa Teresa de Jesús y toda la cuestión cristiana, y bebe de otras fuentes y da otra alternativa en esa travesía y en esa plenitud del ser, y a esa interpretación final de cómo él, después de que lo que vale no es que haya participado, lo que uno aspira, pensaría como lector, que uno va a ver que él es el que enfrenta a Hermógenes, él no lo enfrenta, pero en ese momento es cuando él logra la plenitud de su ser, con una característica que creo Eduardo por tantas cosas no señaló, que es clave, es que Rivaldo está contando eso desde la vejez, o sea, está haciendo un balance, ¿cierto? O sea, no está contando, es un relato en primera persona, un monólogo diálogo, pero un monólogo diálogo hecho desde la madurez, desde cuando ya sabe conscientemente todo lo que le pasó. Esa es una perspectiva clave en esto. Por otro lado, el tema que ha planteado Eduardo con relación a Vidaurri, que es extraordinario en ese proceso de iniciación de este niño Riobaldo, que se conoce con Reinaldo, que después se lo va a encontrar en la Guerra de los Yagunzos, pues es también uno de los ejercicios más extraordinarios que logra la literatura, porque lo que hace magistralmente Guimarães Rosa es poner a prueba la percepción del lector. Realmente, solo cuando uno la lee por varias veces que ve la magistralidad, que uno sabe que ese Vidaurri no es un hombre sino una mujer. Y ahí, ahora hablo del tema, lo que hace Guimarães con la famosa leyenda de la doncella que va a la guerra, que tiene una tradición medieval y que en la literatura brasileña de Cordel retomó largamente y que está muy bien estudiado. Bueno, hasta ahí creo que es este primer comentario. Yo creo que a ese principio de reversibilidad toda esta ambigüedad, Eduardo hace un extraordinario
aporte de comprensión filosófica y de la dimensión religiósica, ética y mítica del texto. Ese sería el primer Aquí pues ustedes, para descansar un poquitico de tanta prioridad, va a estar Guimaraes Rosa joven, se casó desde la primera mujer, el joven cuando era un médico en Minas Gerais. Pueden pasar algunitos por aquí. Ahí está ya don Guima cuando ya era un hombre maduro. Ustedes saben que terminó su vida siendo un diplomático del Itamaraty. Quiero decirles una cosa, estuvo en Colombia en el 48, le tocó el Bogotá, era el tercer secretario de la embajada brasileña en Bogotá, estuvo 3 años en el servicio diplomático. Es una cosa que queremos averiguar, qué hacía Guimaraes, cómo pensó a Colombia, con quién opinó de Colombia, porque un hombre tan extraordinario y tan sensible debió haber tenido unas impresiones muy interesantes, sobre todo de esa Colombia tan convulsionada como fue la Colombia de los años 40, que culminan con el asesinato, el magnicidio de Gaitán y el Bogotazo. Entonces ahí está, pues era un hombre muy suave, muy elegante, de una gran sensibilidad, nunca fue un hombre de aspavientos, no dio sino un par de entrevistas en la vida, no hizo pues lo que hoy se hace, que los escritores es más lo que hablan ante los medios que lo que escriben. Pues eso era totalmente distinto, ¿no? Bueno, el segundo comentario, dejemos allá a don Guimas tan elegante. El segundo comentario es algo que creo, Eduardo, sería muy bueno. Quiero confesarles una cosa, cuando uno lee un ensayo tan luminoso, sí, he leído muchos libros interesantísimos sobre Guimaraes, pues me informé allá y tal, y he tenido la costumbre y el vicio de conseguir cada que sale algo nuevo, pues le mandan los amigos, etcétera. Y sí, digamos que tenemos una colección importante de textos sobre Guimaraes, y eso pues lo hace a uno seguir manteniendo una relación con un tema que le es caro, que es de los afectos, digamos, intelectuales y personales. Entonces, el otro tema es que yo sí hubiese querido, esa es la envidia, la buena, no la cochina envidia, haber escrito ese ensayo de mi amigo aquí, porque mejor dicho, me ha puesto a estudiar. Otra cosa que quiero decirles, no tengo la formación filosófica que tiene Eduardo. Estamos hablando de una lectura de un filósofo con letras mayúsculas como es Eduardo, con una gran tradición detrás formativa y una obra muy importante. Yo creo que lo que está haciendo Eduardo con este libro y con lo que va a seguir es construyendo la obra de un filósofo en su madurez. Está una madurez extraordinaria, y los invito a leer los primeros libros de Eduardo. A los de hoy uno encuentra una búsqueda extraordinaria. Entonces me parece que eso uno siente, digamos, esas ganas de haber querido escribir ese libro. Y bueno, como ya uno no lo puede escribir, uno dialoga con él y entonces tiene la osadía de creer que hay unas cosas que podrían ser, que no podrían ser. Eso es lo que cada uno hace como lector, es lo que llamamos las lecturas paralelas, y esa es la virtud de todo texto, que te provoque cosas, que te diga. Entonces hay unas lecturas paralelas. Entonces el segundo comentario va para un libro capital que creó extraordinario. Esta señora tuvo la oportunidad de estar en un seminario con ella, que es Denise Noguera Galvón, y escribe la tesis doctoral de ella, las formas de lo falso. Esta señora avanza en el principio de reversibilidad trazado por Cándido, que va a ser capital en la interpretación rosiana, y la autora establece, a partir de eso que ya plantea Cándido, establece un patrón recurrente denominado por ella a coisa dentro da outra.